usuario y una clave para que accedan al sistema que va a estar publicado en la página web del Ministerio de Justicia. Cada uno va a ingresar con su password. Yo voy a ingresar con el mío. Y le va a salir una lista donde les indica los aplicativos que tienen acceso. Ingresen al sistema de seguimiento de casos de la Dirección General de Defensa Pública, en este caso es la primera opción. Ahí está cargando el sistema. Bueno, ya. Esta primera pantalla que les va a aparecer a todos los defensores públicos cuando ingresan es los casos que tienen registrados a su cargo. En esta parte me muestra todos los casos que yo tengo registrado como casos de prueba. Vamos a hacer la presentación con un servidor de prueba y datos de prueba. Okay. Entonces, estos casos ya los he generado para fines de presentación del sistema y de ver cómo se registra la información. Vamos a ver que para generar un caso desde cero, ¿cómo se realiza? Entramos a procesos, a caso, y tenemos tres rubros, lo que es penal, familia y civil. Esos tres rubros lo vamos a ver hoy día. En penal tenemos el nuevo código, el antiguo código y asistencia legal. En familia tenemos penal, tutelar y asistencia legal. Y en civil tenemos civil administrativo y laboral. Bueno, empecemos con la parte del nuevo código, penal. ¿Cómo ingresar un caso desde cero? Bueno, aquí estamos, caso nuevo código procesal penal. En este caso acá está mi nombre. Y primero nos pide algunos datos referente al expediente. Vamos a trabajar con Amazonas en este caso. Nueva sede. Juzgado penal. La dependencia. Se elige la dependencia, el tipo de documento y el año del documento. Y el número de documento. Vamos a poner un número y verificamos si este caso está registrado. Me dice que el caso asociado al expediente, no existe un caso asociado al expediente. Entonces lo que hacemos es confirmar que vamos a registrar el caso, dándole en datos del caso una fecha de inicio del caso. Registramos la fecha de inicio del caso y acá en el botón nuevo le damos un clic y el caso se ha creado satisfactoriamente. O sea, hasta este punto hemos creado la etiqueta del caso. Todavía no hay ningún dato asociado. ¿Cómo hacemos para ingresar los datos asociados a este caso que se ha creado? Ponemos el botón ingresar y completamos los datos. En primer término nos pide estos cuatro rubros: datos de patrocinio, materia de delito, estrategia de defensa, acusación fiscal y una nota. Estos cuatro rubros tenemos que ingresar en esta parte del formulario. En datos de patrocinio primero nos pide buscar. Aquí siempre, antes de registrar un patrocinado, nos pide que busquemos si ya existe el patrocinado en el sistema, registrado en el sistema. Presionamos buscar y nos va a aparecer una lista de patrocinados que ya están registrados. Supongamos que queremos ubicar a García, ponemos en buscar por apellido García y buscamos, y nos presenta todos los García que existan. Y seleccionamos, por ejemplo, uno de ellos, que es este de acá, que es el que queremos asociarlo a este caso, y seleccionamos. Ya lo hemos seleccionado y lo trae el nombre acá al abogado, Juan García Escobedo. Luego asignamos la fecha de caso, lo ponemos, y el tipo de proceso, seleccionamos el tipo de proceso y la situación jurídica correspondiente. Luego elegir, todavía no grabamos acá, sino vamos a seleccionar la materia o el delito correspondiente. Seleccionamos un delito o una materia y aparece acá al lado derecho. Con esta flecha se marca y se selecciona con esta flecha y la materia va a la parte derecha seleccionada.
Luego que hemos escogido la materia, puede ser una o más. Nos pide que registremos una estrategia de defensa. Acá la estrategia de defensa es un resumen muy conciso de lo que va a ser la estrategia de defensa que se va a asumir en este caso. Ponemos la estrategia de defensa y podemos continuar registrando acusación fiscal o nota, o lo podemos esto, que no es obligatorio, solamente los 3 primeros rubros: datos de patrocinio, materia de delitos y estrategia. Hasta ahí es obligatorio ingresar y podemos poner grabar. Y ahí se ha registrado el patrocinio. Está el patrocinio registrado, el patrocinado, el delito, materia y la situación jurídica. Para seguir ingresando datos de este patrocinio, seleccionamos el patrocinio con el botón, el círculo izquierdo, va a aparecer marcado, y ponemos acá el botón datos del caso. Y nos aparece el patrocinio. Hacemos doble clic en la columna seleccionar acá a la izquierda del patrocinio que se ha elegido, y nos va a aparecer ahí la información que tenemos que registrar. Nos aparece el seguimiento de patrocinio, el código del caso es Amazonas. Estamos trabajando con Amazonas, por eso pone AMA y Amazonas, el año y un correlativo y nuevo código procesal penal, y aquí el nombre del usuario o el abogado que está trabajando y el patrocinado acá. Entonces tenemos 4 rubros que generalmente son un estándar para todos los procesos: acusación fiscal, notificaciones, resoluciones de sentencia, judiciales y diligencias. Esos 4 rubros son similares, es casi un estándar para todos los procesos que vamos a ver. O sea, si nosotros aprendemos a registrar información para el nuevo Código Procesal Penal, también vamos a estar capacitados para ingresar información a familia o a la parte administrativa, porque el registro es muy similar. ¿Ok? ¿Cómo ingresar? ¿Qué nos pide en acusación fiscal? Acá en el botón ingresar. En acusación fiscal podemos ingresar y registramos la información de acusación fiscal. Ponemos la fecha de la acusación fiscal, ingresamos la fecha correspondiente. Reparación civil, si hubiera, ponemos acá una cantidad, en este caso no es obligatorio, no lo ponemos nada. Y la pena principal, le habían mencionado que este es un dato de prueba, por eso aparece un listado donde hay 2 penas, pero son de prueba que no tienen relación ahorita. La unidad en días, supongamos que sea 30 días, y grabamos. Ok, entonces aquí se ha registrado la acusación fiscal. En notificaciones, que luego de haber grabado acusación fiscal, en notificaciones, si tuviéramos notificaciones, acá de ahí podemos ingresar. ¿Qué se registra en notificaciones? Vamos a registrar una notificación. Nos pide el distrito judicial de la notificación. Estamos trabajando con Amazonas. El tipo de dependencia, la dependencia, y en la notificación la fecha de emisión. Ponemos la fecha de emisión y la fecha de recepción. Y un tipo de notificación, desplegamos los tipos de notificación y elegimos un tipo de notificación. Y el asunto correspondiente que fuera el caso. El plazo y los días del plazo. Y luego podemos elegir alerta o no, si es que queramos que aparezca una alerta. Como no necesitamos que todas las notificaciones nos llenemos de alertas, solamente para las principales le ponemos sí. En este caso voy a ponerle no. Y una observación si fuera necesario. Y grabamos. Y se ha registrado la notificación. Si llegara otra notificación, simplemente entramos a notificaciones, podemos ingresar y regresamos a la siguiente notificación. En resoluciones también se ingresan, pero vamos a verlo después, ¿qué se ingresa en diligencia? En diligencia también igualmente ponemos el botón ingresar y nos pide estos datos. La situación jurídica del usuario, del patrocinado, puede variar
durante el transcurso del proceso. Es que seleccionamos la situación jurídica. La notificación aparecería acá si fuera alerta. La etapa procesal correspondiente, elegimos la etapa procesal, elegimos el tipo de diligencia correspondiente a la etapa intermedia que hemos elegido en la etapa procesal y elegimos la diligencia correspondiente al tipo de diligencia elegida. En este caso nos muestra una relación de diligencias correspondientes a la actividad operativa de la etapa intermedia. Todos estos tres rubros, etapa procesal, diligencia y tipo de diligencia y diligencia, están relacionados. Supongamos que elegimos esta diligencia y la actividad podemos elegir si es audiencia, escrito, operativo o revisión. Seleccionamos escrito en la actividad y en el lugar donde se realiza el distrito judicial, el tipo de dependencia y la dependencia judicial correspondiente. Aquí cada diligencia que hemos registrado acá tiene un resultado. En esta parte de resultado seleccionamos qué resultado es el que queremos trabajar o es el que corresponde a esta diligencia seleccionada acá arriba. En este caso, para la diligencia control de acusación hay un resultado realizado. Selecciono eso y le pongo la fecha correspondiente y completamos acá la fecha y lo ingresamos. Acá se ha registrado la fecha de esta diligencia que hemos puesto acá, la fecha y el resultado. Pero hasta ahí todavía no se ha grabado la diligencia. La diligencia se graba cuando presionamos grabar acá. Ahí la operación se ha realizado satisfactoriamente. Aceptar y la diligencia se ha grabado. Esa es la forma de registrar diligencias. Ahora, en resoluciones, si tuviéramos resoluciones judiciales o sentencias, ¿qué se registra ahí? Por ejemplo, ponemos el botón ingresar y seleccionamos la fecha de la sentencia correspondiente, el fallo correspondiente y el fallo principal, que son la parte obligatoria. Podemos ingresar un fallo accesorio si fuera necesario, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y una observación si fuera necesario, pero también acá nos está pidiendo acá. Todo lo marcado con asterisco rojo es obligatorio que pongamos. Lo que no está con asterisco rojo es un campo opcional. Podemos como no registrar. Y grabamos. Okay. Entonces hemos llenado los 4 rubros que generalmente nos va a pedir cuando llenamos un nuevo código procesal. Ahora, no es obligatorio llenar de corrido acusación fiscal, notificaciones, resoluciones y diligencias, sino la información que se tiene conforme avanza el proceso del caso. Okay. Pero una vez que ya supongamos que hemos completado la información del caso, vamos a volver acá. Y supongamos que ya estamos en otro día y nos va a aparecer esta pantalla, casos por defensor. Si no hubiera, seleccionamos procesos y casos por defensor, donde nos aparece todos los casos que tenemos a cargo. El último que hemos llenado es este de acá, el 12 y 4, el 2012, y lo seleccionamos. Acá está el patrocinio, seleccionamos el patrocinio correspondiente que queremos trabajar y vemos que ahí está la información que hemos registrado. Supongamos que ya ese caso se va a cerrar. ¿Cómo hacemos? Acá ese patrocinio, acá dice cerrar patrocinio. Entonces seleccionamos cerrar patrocinio, ponemos la fecha, el tipo de conclusión y una observación si fuera necesario para la conclusión del patrocinio y podemos grabar. ¿Okay? Y con eso habríamos cerrado el patrocinio. Esta es la manera de registrar la información y concluir un patrocinio hasta cerrarlo.
Ahora vamos a explicar el antiguo código. ¿Cómo se crea un caso en el antiguo código? De manera similar, esto de acá, este encabezado de registro de información, es similar para todos los procesos. Entonces voy a hacerlo para los 3 primeros procesos y para los siguientes ya no lo voy a repetir. Selecciono Amazon, el tipo de distrito judicial, la sede y el tipo de dependencia. La dependencia y el tipo de documento. El año del documento y el número de documento. Y verificamos si existe. No existe caso asociado al crédito ingresado. Entonces significa que puedo registrarlo. Confirmamos, completando los datos del caso, como ya Amazonas está registrado en nueva sede, en la sede, y completamos con la fecha de inicio. Ponemos la fecha y acá en el botón nuevo ponemos nuevo. Y se registra la etiqueta del caso, del Código de Procedimiento Penal. El caso Código de Procedimiento Penal se está registrando, se ha creado la etiqueta. Ahora, ¿cómo completamos la información de este caso que se ha creado? Ingresando la información complementaria. Datos de patrocinio, materia de delito, estrategia de defensa, decisión fiscal y nota. Similar al proceso anterior. Primero buscamos el patrocinio. Supongamos que queremos buscar Pérez. Hay 2 Pérez, pero no hay ninguno de estos. Entonces, ¿qué hacemos? Si no está registrado, hemos buscado a Pérez y no está registrado, ninguno de estos es, simplemente lo ponemos ingresar para registrar al patrocinado, que no está registrado aún en el sistema. Ponemos su documento de identidad, el nombre, para que venga, el sexo, el grado de estudio, discapacidad si fuera necesaria, ocupación si fuera necesaria, la fecha de nacimiento. Vamos a elegir una fecha de nacimiento. Elegimos una fecha de nacimiento y una observación referente al patrocinado si fuera necesario. En este caso no es necesario porque no está marcado con rojo. Ocupación y discapacidad tampoco está marcado con rojo, entonces no es obligatorio llenar esos rubros. Y ponemos grabar. Ahí hemos registrado el patrocinado, pero todavía no lo hemos traído al formulario. Entonces podemos nuevamente buscar y buscamos Pérez. Ahí está. Este es el que hemos registrado. Lo seleccionamos con un clic a la izquierda, en el círculo de la izquierda, y seleccionar. Y ahí lo tenemos ya registrado acá, Amador Pérez García. Ponemos la fecha, completamos con la fecha de asignación del caso, el tipo de proceso, situación jurídica, y luego no podemos grabar todavía, sino completamos la información de materia de delitos. Elegimos un delito con la flecha acá a la derecha y aparece seleccionado el delito en materia que hemos seleccionado acá a la derecha, y luego vamos a estrategia de defensa y le ponemos el resumen de la estrategia de defensa que vamos a asumir en este caso. Podemos llenar acá la acusación fiscal o podemos hacerlo después. Vamos a hacerlo después, y la nota podemos poner una nota referente al caso, o también no podemos poner nada, no es obligatorio eso. Y grabamos. Hasta ahí ya se grabó el patrocinio, o sea, ya tenemos la etiqueta y el patrocinio, el patrocinado asociado a ese caso.
¿Cómo completamos la información? Si quisiéramos de una vez ya completar la información, seleccionamos el patrocinio, clic a la izquierda, acá, y datos del caso. Y ahí nos aparece el patrocinio, una lista de patrocinios de ese caso. Seleccionamos el que corresponda y nos muestra los rubros que debemos ingresar. Como ya le había mencionado, los rubros son similares para todos los procesos. En esta parte del caso 2012-265 del Código de Procedimiento Penal, tenemos que ingresar a la acusación fiscal, notificaciones, resoluciones judiciales y diligencias. De manera similar, se ingresa a la acusación fiscal, que es lo mismo que veníamos ingresando en el nuevo Código de Procedimiento Penal. Ponemos la fecha de acusación, la reparación civil si fuera necesario, la pena principal, los días y la cantidad de días. Si fuera necesario, la pena accesoria y la vamos. Y ya hemos registrado la acusación fiscal. De la misma manera, ingresamos las notificaciones. Si la tuviéramos a la mano, vamos a ingresar las notificaciones, el distrito judicial de la dependencia, el tipo de dependencia y la dependencia judicial. La fecha de emisión de la notificación, la fecha de recepción de la notificación, el tipo de notificación y el asunto de la notificación, el plazo que nos conceden en la notificación y la unidad de medida del plazo, 4 días. Una observación si fuera necesario y grabamos la notificación. Ya está grabada la notificación que tenemos a la mano y podemos ingresar las diligencias. En las diligencias de manera similar se ingresa la situación jurídica, que puede cambiar, la etapa procesal, supongamos que sea preliminar, etapa procesal, tipo de diligencia. Aquí hay que observar que para la etapa de procesal, investigación preliminar y que hemos elegido, y el tipo de diligencia, supongamos, esta lista que aparece acá, son todos los tipos de diligencia que se pueden elegir, que el defensor puede elegir para la etapa de investigación preliminar. Pero, si en el caso, por ejemplo, que el defensor elija una etapa procesal determinada y no encuentre en esta lista el tipo de diligencia, tiene que comunicarse con la defensa pública para que le ingrese el tipo de diligencia correspondiente. Le tiene que indicar al administrador de sistemas de defensa pública que él está registrando una etapa procesal del Código de Procedimiento Penal que estoy registrando y qué diligencia es la que no aparece, qué tipo de diligencia no aparece en la lista. En este caso, supongamos que es la que quiero elegir en actividad operativa y las diligencias asociadas a este tipo de diligencia, actividad operativa seleccionada, son esta lista que me aparece. Entonces, yo elijo reconocimiento fotográfico, por decir. Pero hay que tener en cuenta, si también yo elegí investigación preliminar, actividad operativa, en el tipo de diligencia, y la diligencia en esta lista que muestra, no me muestra la diligencia que quiero elegir, hay que comunicarse con la defensa pública, con la administración de sistemas de defensa pública, para que lo agregue. Porque el defensor público no tiene la potestad de crear ni etapa procesal, ni tipo de diligencia, ni diligencia. Solamente él va a elegir, porque esto es un estándar a nivel nacional. Todos los defensores a nivel nacional van a ver las mismas diligencias que están registradas. Y solamente los administradores de la defensa pública tienen la opción de crear diligencias y asignarlas en estas listas desplegadas. ¿Okay? Habíamos puesto reconocimiento fotográfico y seleccionamos la actividad. Y el lugar donde se realiza la diligencia, distrito judicial, tipo de dependencia y dependencia judicial.
correspondiente. Aquí, este resultado que aparece acá, como vuelvo a reiterar, se refiere a la diligencia. La diligencia tiene unos resultados y eso es lo que nos muestra esta lista. En este caso, para esa diligencia hay un solo resultado realizado, pero si nosotros cambiáramos, por ejemplo, control de entidad, también es realizado, pero si cambiáramos manifestación policial detenido, a ver qué resultado nos da: liberado y realizado. Por ejemplo, ahí hay dos. O sea, quiero que quede claro que estas diligencias que están acá, que uno selecciona, tienen unos resultados que están asociados a unos más resultados. Todos los resultados, todas las diligencias no coinciden en el mismo resultado, pueden ser diferentes. Y lo normal es que sea diferente para cada diligencia. Entonces, seleccionamos el resultado correspondiente y le asignamos la fecha. Comentamos la fecha acá arriba de la diligencia y ingresamos el resultado. Ingresar es al ingresar el resultado. Estamos ingresando el resultado, por eso aparece acá. Si nosotros ingresáramos otro resultado, aparecería a continuación y recién grabamos. Entonces, esa es la forma de registrar diligencias. Y si nosotros quisiéramos más adelante ingresar otra diligencia, podemos seleccionar otro resultado, podemos seleccionar acá, poner la fecha correspondiente y ingresar otro resultado. Y aparece acá otro resultado. Ya son dos resultados que tengo de esta diligencia. Y lo pongo grabar. Y aparece acá en el resultado, aparece el último resultado de la diligencia. Si nosotros ponemos acá en la lupita, veremos que tiene dos resultados, pero solamente acá en la otra pantalla se muestra uno, el último nada más. ¿Okay? Las resoluciones, sumamos que haya ingresado una resolución judicial o una sentencia. También del mismo análogo al anterior, miramos la fecha de sentencia, el fallo y el fallo principal. La unidad y la cantidad. Y una observación de esta sentencia. El fallo decisorio, si fuera necesario, se registra. Okay. De esta manera hemos visto dos procesos, el nuevo código y el código de procedimiento penal. Asimismo también el cierre del patrocinio, si ya hemos concluido con este patrocinio, si ya se cierra, se va a cerrar de alguna manera, ponemos cerrar patrocinio, seleccionamos la fecha, el tipo de conclusión de ese patrocinio y una observación si fuera necesario, y grabamos. ¿Okay? De esa manera se cierra el patrocinio. Ya hemos visto dos procesos. Ahora, al final del mes, el defensor público va a hacer un reporte de las diligencias que ha trabajado. Acá en reportes le va a figurar, el reporte en este caso, a mí me da otros reportes, pero ustedes van a ir a este reporte específicamente, al informe de la actividad de defensor. Van a seleccionar la fecha de inicio o el periodo que quieren reportar del mes, estoy reportando mayo del 1 al 31, y acá va a aparecer solamente del defensor en este caso. A mí me aparecen todos porque traigo mi password, pero va a aparecer solamente el nombre del defensor. Y le ponemos que imprima el informe de la actividad de defensor. Ahí está reportando ahí tenemos el reporte del periodo del 1 de mayo, 31 de mayo, de qué abogado, nos va a ver los patrocinios,
los que tienen actividad, los concluidos y en total, las diligencias y las consultas, cantidad de hombres, cantidad de mujeres. Es un resumen de lo que ha trabajado el defensor durante este periodo, del 1 de mayo al 31 de mayo. Y es a modo de declaración jurada lo que el defensor público lo va a tener que firmar y remitir a su sectorista, a la defensa pública. ¿Ok? Cerramos este reporte.